Y el día de hoy celebrando a los papás. Sí, gracias. Así que si tienes un hombre ahí al lado, dile, papi, es tu día. Si eres hijo, pues, eres hijo. Gloria a Dios. Sí, el día de hoy nosotros estamos celebrando el Día del Padre. Yo sé que no es la fecha, pero siempre lo hacemos el último domingo del mes para que así el mero día pues tienen la oportunidad de pasar con la familia. Porque nuestra misión como iglesia también es mantener familias unidas. Así que no podríamos estar interfiriendo en eso. Muy bien. Y el día de hoy el mensaje va también para los papás. Así que cerremos nuestros ojos y encomendémonos al Señor. Bendito Padre, una vez más te damos gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias el día de hoy de una forma especial por los padres de esta congregación. Señor, llevan el título que tú tienes sobre nosotros. Gracias por tremenda honra que les has permitido llevar. Pero también rogamos que tu sabiduría, tu espíritu, paciencia, tu amor y tu fortaleza estén en ellos para poder cumplir las tareas que tú les has encomendado. Háblanos el día de hoy a través de tu palabra y que saliendo de este lugar, Señor, salgamos con un reto nuevo, con una misión nueva para ir formando tu carácter en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Así que qué bueno tener a Arturito por acá. Nos da gusto verlo. Sí, y el papá de nuestra hermana Maravilla también para tenerme acá. Sí. También en medio que le bendiga. Veo borroso. Pero qué bueno que está acá y nos acompaña. ¿Alguien más nuevo acá? Nuevo, visita, qué sé yo. ¿No? ¿Todos de casa? Qué bueno. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56. Es el pasaje que estaremos viendo el día de hoy. Y recuerda, hoy estaremos hablando para los papás, pero eso no quiere decir de que yo soy mamá, entonces no puedo dormir, puedo chatear. No, hay que poner atención también. Y si ven a un papá ahí durmiendo, pues le acomodamos un corazón de amor para que entre en sí, ¿no? Lucas 8, 40 al 56. Y esta es la historia de un padre. Este padre se llama Jairo. Y vamos a aprender algunas características de este papá el día de hoy. Siempre a los papás se les tienen una carga, igual que las mamás, ¿no? Pero el día de hoy los papás podemos ver que tienen una carga social. La sociedad pone una carga sobre los hombros de los padres, ¿no? Se les exige ser los proveedores en el hogar. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y tienen que ser infalibles. No tienen que fallar en la provisión. Si no, son señalados. También tienen que ser protectores. Y tienen que ser inquebrantables esos protectores. Y si eres creyente, a veces te decimos, tú tienes la responsabilidad de toda la espiritualidad de esta familia. ¿No? Y a veces ponemos ahí la carga cuando todos somos un equipo. Amén. A veces ponemos esas cargas, ¿no? El tipo tiene que solucionar todo tipo de problemas. Todos los problemas. Bueno, déjame decirte que ese hombre con el que te casaste o ese papá que tienes es imperfecto, igual que todos nosotros. Y no va a cumplir todos nuestros estándares, pero sí tiene mucho que enseñarnos. Y quizá ahora podemos ver algo o podemos imitar si es que todavía no lo hemos sacado. ¿Ya estás ahí en Lucas 8?
versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le estaban esperando. Viene Jesús, viene un montón de gente, están felices porque deben llegar, lo estaban esperando. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este Jairo es alguien importante en el ámbito religioso, es el principal en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión, lo que hoy, como le decimos a este lugar nosotros iglesia, bueno, así la sinagoga, ¿no? Pero la actitud de este hombre es de que cuando se encuentra con Jesucristo, se postra, dice, a los pies de Jesús y le está rogando que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, la nena, que estaba muriendo. Puedes imaginar el corazón de ese padre. Y mientras iba con Jesús y le dice: Jesús, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Y bueno, y Jesús va y le va acompañando a la casa, pero dice el pasaje que mientras iba en camino, la multitud le iba apretando. Recuerda que había un montón de gente que estaba esperando ahí a Jesucristo. Bueno, Jairo ocupaba este puesto importante, religioso, alto en aquella sociedad, en aquella comunidad, ¿no? Para que alguien de la categoría religiosa de Jairo anduviera buscando a Jesucristo y se postre a los pies de Jesucristo, ya se está poniendo la soga al cuello. Y tú sabes que estos eran los archienemigos de Jesús. Sin embargo, este Jairo rompe ese patrón. Hay una necesidad mucho más grande, más apremiante. Así que él está arriesgando acá su reputación, está muy posiblemente va a sufrir rechazo de parte de toda su comunidad religiosa, porque está buscando un milagro para su hijo. Y aquí es, mis hermanos, donde nosotros, o en este caso ustedes como padres, podemos aprender de Jairo de que llega siempre un tiempo donde debemos reconocer cuáles son nuestros límites. Porque la religión de Jairo no le pudo ayudar en su situación de desgracia. Su posición en la sociedad no le pudo ayudar en su necesidad. Su estatus económico tampoco le pudo ayudar en la desgracia que está viviendo. Necesita un milagro de Dios. Y el único que tiene esa conexión directa con Dios es Jesucristo. Nosotros tenemos nuestra conexión con Dios a través de Cristo. Él es el Hijo. Él es el que tiene el poder. Es el mismo Dios hecho carne, como lo hemos aprendido. Jairo entiende que el bienestar de su familia es mucho más importante que su posición social. Jairo entiende que el bienestar del hogar es mucho más importante que la posición religiosa que pudiera estar enfrentando, que el orgullo que pudiera eso traerle. El señalamiento o la burla es mucho más importante el bienestar de la familia. Ahí podemos ir nosotros tomando nota, mis hermanos. El bienestar de nuestras familias es muy importante, o debe ser muy importante para cada uno de nosotros. Y es reconocer nuestros límites. Tú como líder en el hogar, como padre, en ese liderazgo espiritual que tienes, no siempre es mandar, es rendirnos delante del Señor. Que aquel que está dirigiendo nuestro hogar se rinda ante Dios. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos dar. Muchos padres a veces fracasan en el cuidado de los hijos porque prefieren tener la fachada de autosuficiencia, ¿no? Yo soy fuerte, yo puedo, yo tengo mis conexiones, yo tengo mis habilidades, yo puedo solucionar estos problemas, y no buscamos a Dios muchas veces. Jairo nos muestra de que hay
hay que reconocer los límites y hay que acercarnos al Señor. Así que nuestro primer desafío para hoy es imitar a Jairo, correr hacia Jesús cuando sabemos que no podemos resolver nosotros las cosas. Correr hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que resuelve nuestros problemas que nosotros no podemos resolver. Cada familia necesita un padre como Jairo, un padre que busca a Jesús, que ruega a Jesús y que pide un milagro para su familia. Y esta reconoce públicamente que Jesucristo es el único que puede ayudar. Así que ahí tenemos nuestro primer punto. El pasaje continúa contándonos la historia, versículo 43, dice: pero había una mujer, y tú sabes esta historia, había una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Te das cuenta cuántos años llevaba esta mujer con el flujo de sangre de 12 años? ¿Cuántos años tenía la niña que está muriendo? 12 años también, ¿no? Y dice que esta mujer que padecía ya por 12 años, y Lucas dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, o digan: yo no fui. Y Pedro le dice, y dijo Pedro, los que con él estaban: maestro, la multitud te está apretando y te está oprimiendo. ¿Cómo estás preguntando quién te toca? Acá todo el mundo te está tocando. La multitud pegándose. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Este no fue un toque normal, fue un toque de fe. Entonces dice que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No olvides a Jairo, que la hija se está muriendo. Jesús iba para la casa a sanar a la hija, y en ese momento es cuando sucede esto. Cuando se necesita el milagro y Jesús se entretiene en el Sí, está bien, hay gente que necesita también milagro, pero estamos en una emergencia, estamos en una necesidad grave. Pudieras venir acá primero y después regresar con los demás. Pero acá nos enseña algo muy valioso Jairo también, porque él ha de tener una tensión. Si hubiera andado ahí, yo estoy como que: ¿a qué horas? Mi hija está muriendo, es mi única hija. Esta señora ya vivió, era una mujer, sí, lleva un sufrimiento de 12 años, pero mi nena apenas está viviendo. Yo creo que yo me quedo corto al poder imaginar la angustia de un padre o de una madre cuando su hijo está en ayuno. Nosotros no tenemos hijos, yo no puedo experimentar ese dolor, esa angustia. Ustedes seguramente sí, a veces es una enfermedad muy grave, una fiebre muy alta, ¿no? O qué sé yo, una quebradura de un hueso, una enfermedad grave, necesita una operación, qué sé yo. Ustedes pueden imaginar o explicar mejor esa angustia. La angustia que está viviendo Jairo, que su hija se está muriendo y Jesucristo no se está apurando. Pero Jairo nos enseña que la fe de otros, en este caso de la mujer, no compite con nuestra fe. ¿Sabes que de la fuente donde hay un milagro hay muchos milagros? Jairo nos muestra acá que en este camino con el Señor, en esta escuela de la fe,
podemos nosotros caer en la impaciencia. Jairo nos enseña que en medio de esta situación tan angustiosa es capaz de esperar en Jesucristo, de que su fe no está en competencia con la fe de los demás. Jairo está viendo aquí cómo otra persona está siendo sanada, y seguramente tú y yo hemos visto cómo otras familias están prosperando, cómo otras familias van avanzando, y en este caso como padres, quizás cómo los hijos de otras familias están avanzando, están superándose, o van en el camino del Señor y van agarrados de la mano de Dios. Y quizás tú te preguntas, ¿cuándo mi hijo o mi hija va a dar ese paso de compromiso con Dios? Y pudiéramos comparar, como que entráramos en una especie de competencia. Jairo nos enseña que aún en medio de esos momentos difíciles podemos nosotros estar practicando la paciencia, esperar en el Señor. El Señor es el que tiene el control de los días. El Señor es el que tiene el control de los tiempos y tiene el control de nuestros días, de nuestro destino. Él sabe cuándo nacemos y Él sabe cuándo vamos a partir de este mundo. Y Él sabe cómo eso va a suceder. Él es el que está en control. Y poder nosotros descansar en el conocimiento de que Dios es el que está en control de todas las cosas, a pesar de que los demás estén recibiendo sus milagros, poder nosotros con gozo todavía estar esperando en el Señor. Hay otros hijos que quizás están cambiando rápido, o quizás otros hogares que parecen perfectos, y pudiéramos nosotros llenarnos de amargura o de angustia. Bueno, Jairo nos enseña que podemos nosotros seguir esperando. Y Jairo acá tuvo que aprender que el milagro que está recibiendo la mujer no está cancelando el milagro que él puede recibir. No hay tal cosa de que Jesús tenía un milagro para ese día y ya se lo llevó la mujer. No, el Señor es una fuente de milagros. Poder esperar en esas verdades, porque nuestra fe no debe competir con la fe de otros. Así que, hermano, si has venido caminando con el Señor y sientes que Cristo de pronto se detuvo en el camino para atender a alguien más, Jairo nos exhorta a esperar pacientes, porque lo nuestro va a llegar. Esperar confiados en el Señor, porque lo nuestro va a llegar pronto. Un retraso de Dios, mis hermanos, no es un rechazo. Que Dios se detenga en el camino no quiere decir que nos está rechazando. Ese es el espacio que nosotros tenemos para poder practicar nuestra paciencia. Así que esperemos que lo nuestro viene en camino. Así que la fe de otros, mis hermanos, no compite con la nuestra. La historia continúa en el versículo 49 y dice que estaba hablando con la mujer, y la mujer dice: ¡ay! Recibí el milagro, todo esto sucedió, todo el mundo está emocionado, todo el mundo está contento. Y en el versículo 49 viene una de las peores noticias que Jairo podía haber escuchado, y le dice que aún estaba hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Jairo, tu hija ya se murió. No molestes más al maestro. ¿Te puedes imaginar la situación si tan solo te hubieras apurado un poco más? Como cuando Lázaro muere. ¿Recuerdas cuando Lázaro es resucitado? Lázaro estaba enfermo, se levanta a avisar a Jesucristo que está enfermo, y Jesucristo dice: ok. Y todavía se tardó, no se fue corriendo a sanarlo. Se quedó ahí todavía unos días esperando. Y cuando llega, ya está muerto. Lo primero que le dicen es: si hubiera llegado antes, no se hubiera muerto. Jairo está a parecer en una situación similar. Le llegan a avisar que la hija ya murió, que ya no moleste al maestro. Pero mira lo que dice
dice en el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Escuchaba la otra vez a un psicólogo y este psicólogo decía que cuando llega una noticia o cuando algo no sale bien en tu vida, sea el trabajo, un problema, lo que enfrente, qué sé yo, dice, cuando algo no salga bien, lo primero que tú tienes que pensar es de 3 a 5 cosas positivas en medio de esa situación. Él decía, imagínate que te despiden y te sabes que te quedaste sin trabajo. Dice, rápido piensa, ok, 5 cosas buenas por haber perdido mi trabajo. Bueno, ahora voy a tener más tiempo. Quizás me pueda conseguir un trabajo mejor. Voy a ir a visitar a mi familia que hace tiempo que no la visita. Ahora tengo tiempo. Y esta persona decía que esto era importante porque lo primero que llegan son pensamientos negativos, y el pensamiento negativo lo que va a hacer es distorsionar nuestra visión de lo que vivimos y creemos que la tremenda desgracia llegó a nuestra vida y ya nunca vamos a poder salir de ahí. Y él decía, asegúrate de pensar de 3 a 5 cosas positivas antes de que el bombardeo de cosas negativas comience a llegar a tu vida. Y me llama la atención eso porque Jesucristo, cuando Jairo le dice, tu hija murió, lo primero que hace Jesús es, hey, espera, cree, esta nena va a ser salva. Le detiene cualquier pensamiento negativo, cualquier burla o qué sé yo que pudiera llegar a la mente de Jairo. Lo primero que Cristo le dice es, cree, escuche, tranquilo, no temas. Las cosas van a estar bien. Qué bien cuando el Señor nos dice que llega la desgracia, cuando el Señor dice, tranquila, esto no se ha salido de ti. Que nos recortaron horas en el trabajo, tranquilo, yo sigo en el control. Me dieron el mal reporte en el hospital, tranquilo, yo sigo en control. Poder confiar en el Señor, y eso es lo que Jairo le toca ahora estar aquí, ¿no? Y Jesucristo le dice, no temas, cree solamente y tú vas, y dice, y será salva, la hija ya murió. No temas, cree solamente. Una responsabilidad tienes, le dice a Jairo, y la responsabilidad única que tienes en este momento es creer. Los criados dicen, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Jesucristo dice, hay mucho que todavía se puede hacer. El criado dice, ya no molestes, ya no hay vuelta atrás. Jesús le dice, no, tú lo único que tienes que hacer es creer. No sé si estás en una situación así, mi hermano, donde parece que ya no hay una vuelta atrás. Lo que Jesucristo dice es, cree solamente. Así que Jairo tuvo que tomar una decisión en cuestión de segundos. O escucha el diagnóstico de la gente o escucha la voz de Jesús. Y quizás tú te encuentres el día de hoy en una situación así donde escuchamos lo que la sociedad, el mundo y el trabajo y todo a nuestro alrededor dice, o escuchamos lo que Jesús nos está diciendo. Y tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios. Jairo nos enseña aquí a caminar con Jesús a pesar de que la situación está empeorada. Muchas veces antes de que algo se arregle, se pone peor. Se pone más oscuro. Antes de que el Señor actúe, muchas veces vemos la noche más oscura nosotros. Quizá nuestro hijo en una mayor rebeldía. Quizá nuestra economía escaseando todavía de una forma más gravosa, o el diagnóstico del doctor empeorado. Lo que el Señor dice es, espera, no temas, cree solamente, porque es ahí donde se está probando el carácter del Padre protector. Cuando sostiene la fe, aunque todo alrededor esté cayendo. Mis hermanos, ustedes como padres van a tener que enfrentar situaciones difíciles en sus hogares y van a tener que sostener la fe del hogar cuando todo se está cayendo muchas veces. A veces la esposa no va a ver la luz al final del túnel.
decía nuestra hermana Noemí aquí hace rato, me parece que a los hombres como que no nos preocupa nada. Bueno, no es que no nos preocupa, es que no lo expresamos de la misma forma que lo expresa. Pero lo que Jairo nos está enseñando es de que aunque la situación se esté poniendo más difícil y más oscura, podemos seguir caminando con el Señor, confiando en el Señor, y también tenemos la fuerza para sostener la fe de los que en el hogar les está fallando. Así que, mi hermano, tienes un tremendo reto ahí. Cuando la situación te diga que ya no hay remedio, tú tienes que escuchar la voz de Dios y seguir caminando con Jesús, aun cuando la situación empeora, aun cuando la situación se está poniendo más difícil. Amén. Versículo 51, Lucas no ha terminado de contarnos la historia. Versículo 51 dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Llegó a la casa, y está la gente llorando, está de luto. Verso 52 dice que todos lloraban y todos hacían lamentación por ella, ¿no? Pero él dijo: no lloren, no está muerta, duerme nada más. Y entonces el llanto se convierte en burla, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Pero mira lo que Lucas se encargó de decirnos que Jesús había hecho. ¿Sabes que no dejó entrar a los que están llorando sin consuelo y a los que se están burlando? Esos se quedaron afuera. Porque es el momento de confiar en el Señor, aun cuando la situación parece sin solución. Hay veces, mi hermano, bueno, no hay veces, vas a tener que asegurarte de limpiar que no entre en tu hogar la incredulidad, la burla, la duda, cuando se trata de nuestra vida con el Señor. Tienes, mi hermano, que hacer tienes que ser ese filtro tú en el hogar y proteger. ¿Qué es lo que hace Jesús? Limpia la habitación. Primero se hacen todos. Nada más van a entrar unos cuantos, ¿no? Y Jesucristo escogió a los más cercanos a él. Dice que agarró a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y agarró al papá y a la mamá de la niña. Y todos los demás van para afuera. Y entonces, como cabeza de hogar, mi hermano, el día de hoy esto es para ti. Tienes la responsabilidad de proteger tu hogar. Protege tu hogar. No puedes permitir que las voces de la incredulidad entren a ese hogar. Tú tienes que asegurarte, hermano, de que las influencias que están recibiendo los miembros de tu hogar sean influencias que caminan para una fe firme. Tú tienes que asegurarte, hermano, de que las pantallas no entren con doctrinas extrañas a tu hogar. Tú tienes que filtrar la música que se oye en tu hogar. Tú tienes que filtrar los programas que se ven en tu hogar. Porque todo eso va contaminando la fe del corazón de tu familia. Y cuando estamos nosotros deseosos de que el Señor obre en nuestra familia, tenemos que asegurarnos también de que nuestros hogares están limpios. ¿Amén? Difícil, ¿verdad? Difícil porque somos señalados de amargados, de exagerados. De todo el mundo lo hace. Pero tú no eres parte del mundo, es la diferencia. Tú tienes un llamado diferente y tú perteneces a un reino único, que tiene un propósito diferente, que tiene un llamado diferente y que va a tener un final totalmente diferente. Y además tu corazón encuentra su satisfacción en el Señor.
Así que, mi hermano, debemos también tomar responsabilidad en aquello que entra en nuestro hogar que pudiera interrumpir lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Debemos nosotros filtrar todo aquello que pudiera venir y dañar la santidad que Dios está despertando en el corazón de nuestra familia. Tenemos un arduo trabajo, mis hermanos, que hacer. Y esa es una de las formas de proteger a nuestra familia. Protejamos la espiritualidad de nuestro hogar. Jairo acá tuvo que permitir que Jesucristo pusiera orden en el camino que está llevando esa familia. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de permitirle a Jesús que sea el que ponga orden en nuestro hogar. Hay programas de televisión que yo he visto en hogares cristianos que yo digo, Dios mío, esto no tiene nada de fe. Al contrario, esto va en contra de la fe. O la música que a veces se escucha. Y entonces creemos que eso no nos afecta, pero eso está entrando a nuestro subconsciente y tarde o temprano nos maneja y nos hace creer lo que nos está invitando a creer. Debemos llenarnos entonces de la palabra de Dios. Eso es lo que hace acá Jesús. Filtra todo lo que está en ese hogar. Conversaciones, lo que entra por las pantallas, te decía, lo que puede influenciar a nuestros hijos, la queja, la burla, el chisme. Y lo que Jesucristo hace aquí es formar un entorno de fe, de oración y de la verdad de Dios. Porque eso es lo que va a mantener a nuestras familias. Sí, te vas a echar de enemigos a algunos de tu familia, sí. Pero como decía el comercial, es por su bien. Si Jesús va a hacer el milagro en tu familia, debes limpiar el escenario de ese hogar. Versículo 54, ya con esto vamos a terminar para que la comida no se nos amargue. Mas él dice que tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. No le digan a nadie, ¿no? Aunque está un montón de gente afuera llorando, burlándose y ahora van a ver a la niña caminando. Asegúrense de no decirle a la gente. La intención de Jesús es de que no se le amontone a cada gente esperando milagro nada más. Esa es la intención en la frase de Jesucristo, ¿no? Pero hay algo bien importante que llama la atención aquí. Lo que Jesucristo hace es de que le devuelve la vida a esta muchacha y le da una orden al Padre y le dice, alimenta, dale de comer. Porque Dios hace el milagro en nuestras vidas, mis hermanos, pero también nos enseña a cuidar el milagro de nuestras vidas. Dios puede restaurar nuestra salud, pero también nos dice, cuida de tu salud de aquí en adelante. Dios puede restaurar nuestra economía, pero también nos dice, hey, ten cuidado ahora con tu economía, ya no cometas los mismos errores. Puede ayudar con un problema familiar, pero nos dice, hey, de ahí en adelante tienes que caminar bien para no caer en los mismos problemas. Le da la vida a la muchacha y le dice, ahora debe tener cuidado de ella. Debe tener ese cuidado que debemos tener nosotros, ese equilibrio que debe existir en el reino de Dios. No sirve de nada, mis hermanos, que tengamos una tremenda experiencia y que Dios nos hable un domingo en la iglesia si no seguimos sustentando esa palabra durante la semana. De nada nos sirve vivir una experiencia sobrenatural y decir, Dios mío, habló mi vida, me tocó. Pero de ahí no sigo sustentando mi espiritualidad. De nada sirve eso. Terminaremos siendo como aquella semilla que cayó en las piedras, que se levantó con gozo, pero con el calor del sol se quemó.
o que creció con alegría entre espinos, pero de ahí fue ahogada por los espinos y nunca dio fruto. De nada nos sirve una experiencia más allá de lo normal en nuestra vida con Cristo si no la alimentamos para que se fortalezca. De nada sirve el milagro de la resurrección con esta niña si ya no tienen cuidado de ella. Jesús le enseña a Jairo que el milagro necesita mantenimiento. Necesita mantenimiento aquello que Dios hace en nuestras vidas. Mi hermano, en tu hogar, ¿qué te recomienda Jairo que hagas con Jesucristo entrando en tu casa? Sería bueno que pudieras nutrir la fe de tu familia con la palabra de Dios. Un devocional familiar, una lectura constante, ¿no? Juntas a la esposa, a los hijos. O si eres madre soltera, pues tú agarra a tus hijos. Si eres padre soltero, tú agarra a tus hijos. Sentémonos, leamos este pasaje y discutamos qué dice Dios aquí para mi vida. No tenemos que tener un título de teología o de interpretación bíblica para poder abrirla en nuestro hogar. No, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice para mi vida? ¿Qué pecado hay aquí que yo no debo cometer? Cosas sencillas que tú puedes descubrir. ¿Y qué buen ejemplo hay aquí para que yo lo pueda seguir? ¿Qué situación difícil hay aquí donde se está pidiendo oración? Quizá yo puedo orar, quizá yo conozco a alguien que está viviendo lo mismo y puede ser mi momento de oración y rogar a Dios para que haga un milagro. Y platicas con tus hijos, y platicas con tu esposa. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice Dios aquí? Y comienzas a crear esa cultura en tu hogar. Una cultura que lo único que va a producir va a ser bendición en tu hogar. Al principio quizá vas a decir, no entiendo nada. Es muy difícil quizá explicar o nos comparamos con alguien para explicar de la misma manera. No, el Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra. Ahora habla a nuestros hijos a través de su palabra. Recuerdo cuando Mari tenía a los niños en casa y tenían su estudio bíblico. Ellos tenían como 2 o 3 estudios bíblicos al día y discutían, ¿qué ven aquí ustedes? Estaba este diálogo y el Señor habla directo a los niños. O tienen un oído más afinado que nosotros, pero respondían verdades que uno decía, ¿dónde viste eso? Tremendo. Déjalo a punto para una predicación domingo. Porque todos, cuando buscamos a Dios, Dios habla a nuestros corazones. Y no importa la edad, no importa si estás viejo o estás muy jovencito, Dios responde al corazón que le busca. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Amén. Así que podemos nosotros nutrir de esa forma la fe en nuestros hogares, poder reafirmar la identidad que tenemos como iglesia en nuestros hogares. Podemos proveer para necesidades como necesidad y necesidades muy plenas, como la alimentación acá con la niña, lo que necesita es comer, ¿no? Modelarles nosotros la vida cristiana. ¿Quiénes son los cristianos maduros en tu hogar? Pues los otros que están en el hogar tienen la mirada puesta en ese cristiano maduro de ese hogar y van a seguir los pasos de ese cristiano maduro. ¿Quién es ese cristiano maduro en tu hogar? ¿Eres tú? ¿Es alguien más en el hogar? Porque seguramente en tu hogar hay alguien a quien Dios le ha dado mayor madurez a los que los demás están viendo
e imitar. Así que asegúrate de dar el buen ejemplo en tu hogar de la fe del Señor. Y no vendas esta fe por algo más barato. ¿Qué podemos aprender en totalidad con Jairo el día de hoy, mis hermanos? Hoy estamos recordando a los papás. Bueno, Jairo nos enseñó humildad, nos enseñó paciencia, nos enseñó pasos firmes en la fe, nos enseñó a limpiar la atmósfera de nuestro hogar y nos enseñó a comprometerse a nutrir espiritualmente a la familia. Tenemos camino para trabajar, así que dependamos del Señor para poder cumplirlo también. Qué tremenda bendición el Señor les ha dado al llamarlos padres también. Tienen el privilegio de poder instruir a unos pequeñitos que se parecen a ustedes. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por tu palabra, gracias por el sabio consejo que siempre encontramos en ella. Gracias por la vida de Jairo, Señor, que esta historia nos muestra lo que tú puedes hacer con un padre y a través de un padre que está dispuesto a hacer lo imposible para que tú llegues a su hogar y hagas un milagro. Ayúdanos a imitar a Jairo. Ayúdanos, Señor, a asegurarnos de que tu presencia esté en nuestro hogar para que nuestro hogar experimente un milagro que viene de ti. Gracias por la vida y el cuidado, por tu presencia, por tu espíritu, por la promesa de eternidad. Gracias porque estás en medio de nosotros y el día de hoy, gracias, Señor, de una forma muy especial por cada uno de los padres que están acá, por sus vidas, por el esfuerzo que han hecho para mantener el hogar, por la fidelidad que han puesto para caminar en el hogar. Señor, dales todo lo que necesitan para que lleguen a cumplir a cabalidad el propósito que tú tienes para ellos. Bendícelos y dales muchos años de vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a ponernos de pie, mis hermanos, el día de... Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Espero que tengas un bonito día. Mira, te cuento que tengo el libro de Apocalipsis, acaba de salir del horno. Esto te va a ayudar a estudiar el libro de Apocalipsis en la Biblia, un libro que para muchos es difícil, complicado, a veces lo ignoramos un poco porque nos da un poco de miedo. Bueno, con esto lo vas a estudiar de una forma sencilla y muy amena. Así que cómpralo ya, lo puedes conseguir en Amazon. Que Dios te bendiga.